se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. El Señor les bendiga. En esta preciosa mañana vamos a hablar algo que está tremendo. Meditaba en esto sobre por qué no suceden milagros en este tiempo. No sé si se recuerdan, bueno, de este lado, los que estábamos hablando todavía por TikTok, ¿verdad? Ayer alguien me preguntaba eso, que por qué hay muchas iglesias, pero por qué no hay milagros. Entonces he estado todo el día de ayer pensando qué sería la respuesta. Es que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, hacedor de maravillas. Y meditaba, ¿verdad?, en la palabra de Dios, y yo le decía, Padre, ¿por qué hay muchas iglesias, pero no hay milagros? ¿Y sabes qué me decía el Señor? Y me dijo algo bien triste, porque incluso lo publiqué por mi Facebook personal, algo que de verdad muchos de nosotros a veces pensamos que Dios no se da cuenta de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, y Él siempre está mirando. Miren lo que el Señor me decía anoche. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no cubrirá ya más a sus muertos. ¿De qué está hablando? De que hay gente que tapa su manera de vivir, que cubre su pecado y por eso no prosperan, porque la paga del pecado es muerte. Y quizás al principio comenzaron sirviéndole a Dios con diligencia, quizás al principio comenzaron sirviéndole a Dios con todo el corazón, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo ayer les explicaba esto, que si en tu iglesia, hermano, amigo en Cristo, tú que me escuchas por cualquier medio que me estés escuchando, si en tu iglesia no hay milagros, y si la persona que te predica, sea hombre o sea mujer, que Dios ha puesto como el ángel de la iglesia, no hace milagros, es porque no cree lo que predica. Así de sencillo, lo dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Tú crees en el nombre del Señor? Pues bien haces. Pero necesitamos nosotros saber dónde estamos parados. Y yo quiero que vayamos, ¿verdad?, a la palabra del Señor, que el Señor me daba para compartir con ustedes, ya que la pregunta de ayer, si el ángel, la palabra del Señor nos habla en el libro de Apocalipsis y escribe al ángel de la iglesia. Y sabes a quién se refería, ¿no? Al que guarda la iglesia, al pastor, al que le va a rendir cuentas de la grey al Señor. Pero miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 17. Amén. Mateo 17, 14 en adelante. Se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Cuando llegaron, dice, el gentío vino a él, y un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa. Oigan, ¿por qué no los habían podido sacar? Por incredulidad y por tenían perversión. Lo dice la palabra, es un signo de exclamación. Dice la palabra del Señor, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es una pregunta que el Señor Jesús les hacía. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero oigan lo que dice, pero este género, el pero de Dios sí cuenta, el pero tuyo cuando te
presentes al Señor delante de su trono y que le digas, pero es que Padre, mira que aquel, que aquella, no, ese pero no va a funcionar porque Dios no acepta excusas. Y Dios aquí te dice, pero no solamente es por fe, oigan bien, dice la palabra de Dios, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ahora te puedes preguntar, hermano, ¿tú crees que el ministro que está en tu iglesia paga el precio? ¿Crees que la persona que está puesta ahí en el altar esté pagando el precio? Porque no debería de haber géneros que se resistieran. Porque incluso Jesús dijo en su palabra, ¿verdad? Yo no sé si ustedes le creen a Jesús, pero Jesús lo dijo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Juan 14:12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y dice la palabra del Señor, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es algo bien tremendo que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué no pasan los milagros? ¿Por qué no hay señales? Si Jesús no dijo, oh no, cuando yo me vaya no va a haber milagros, porque el que hace los milagros soy yo. No. Él dijo, yo me voy y todo lo que tú pidas en oración será hecho. Será hecho. Tenemos que nosotros mirar, porque si tú estás atenida a que tiene que ser el ministro, el que a fuerzas tiene que pagar el precio, tú también puedes pagar el precio. Si tú miras que en tu iglesia, en tu ciudad, en tu estado no hay nadie que pague el precio, pues tú puedes pagar el precio. ¿Y sabes cómo? En ayuno y oración. Ayer una persona por este medio, ¿verdad? Me estaba preguntando por TikTok, me decían. Y entonces, ¿por qué hay muchas iglesias y por qué no hay milagros? Porque yo les compartía que hay gente que viene de diferentes partes del mundo a la iglesia aquí en Fresno a recibir un milagro. Y de hecho, yo no sé si por aquí esté conectada una persona que van a viajar 5 horas de manejo para ir con nosotros a las montañas. Es triste, ¿no? Que acudas a una iglesia y que en esa iglesia no haya poder de Dios. Es triste. Porque dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿por qué predicamos a Cristo si no creemos lo que Cristo dijo? Si Él dijo, mayores cosas que yo, ustedes harán. En ese momento, cuando el joven lunático fue sanado, les dijo, por su poca fe y por su maldad. Ahí estaba hablando. ¿Por qué no hay milagros en este tiempo? Si ustedes, yo no sé si ustedes saben, pero la palabra del Señor nos habla y nos dice claramente que nosotros haríamos cosas mayores que Jesús. Que si Jesús sanó un paralítico, tú puedes también sanar un paralítico. Si Jesús resucitó un muerto, tú también puedes resucitar un muerto. Si Jesús hace tales cosas y Él es tu maestro, ¿a quién le tienes que aprender? A Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. Tenemos que creer, no solamente ser religiosos. Hay mucha gente que se conforma en que, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando se trata de pagar el precio, de subir a las montañas, de hacer ayuno, de hacer oración, de hacer vigilia, se nota quién le cree a Dios. Porque el que no sujeta su carne significa que no le cree a Dios. No quieren pasar hambre. No quieren traer un sacrificio vivo, grato y agradable delante de Dios. El Señor me hablaba bien fuertemente sobre este tema, porque yo ayer toda la tarde estuve meditando en esto por la pregunta que me hicieron por aquí. Porque estoy grabando por 2 lugares y de hecho tomé una foto para que miren cómo estoy grabando, porque a veces piensan, oh, nomás lee acá y no lee acá, ¿a quién está leyendo de aquel lado? Estoy grabando así simultáneamente en 2 diferentes plataformas. Entonces, yo quiero decirte, hermano, amigo, ¿qué va a ser de nosotros cuando Cristo venga por su iglesia? ¿Hallará fe en la tierra? Porque dice la palabra que Él se recogerá a sí mismo. ¿Y cómo que a sí mismo? Cuando Él mire su reflejo en ti, que tú hagas las cosas que Él hace, que dejes la queja, que dejes de ponerle límites a Dios,
si Jesús oraba. Miren, es una tristeza. Jesús oró y se fue y se apartó en el huerto de Getsemaní. Y regresa y encuentra a sus discípulos dormidos. Y se vuelve a ir. Pero primero les dice, ¿ustedes no pueden orar ni siquiera una hora? ¿Qué nos dice ahí? Que él se había apartado para orar una hora. Después vino y los despertó y otra vez los encontró durmiendo. Vino y los despertó y los encontró durmiendo. Oró 3 horas en la madrugada. ¿Y nosotros? Tenemos 24 horas del día y a veces ni para la comida la gente quiere orar. Es una tristeza. Es una tristeza. Muchos de nosotros tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios y tenerle temor a Dios. La palabra no se hizo para contender, se hizo para obedecer, pero a mí me da tristeza que haya gente que venga de lejos por un milagro, cuando se supone que como así me estaban reclamando por aquí, hay muchas iglesias cristianas y no hay milagros. Tendría que haber. ¿Sabes por qué no hay milagros? Porque la persona que está ahí predicando no fue llamada por Dios, fue puesta por hombres. Porque el hombre no te puede dar nada. No porque sea tu familia, no porque sea tu amigo, tu vecino, la persona que te conviene poner en eminencia, la tienes que dejar ahí. No. La palabra del Señor nos habla y nos dice que los apóstoles eran 12. Yo ayer les daba esa explicación ya. Los apóstoles eran 12. Cuando se perdió el hijo de perdición, Judas Iscariote, y murió, los apóstoles decidieron agarrar uno más. Dijeron, bueno, estamos incompletos, éramos 12, vamos a buscar a otro. Echaron suertes y agarraron un nuevo apóstol, un nuevo discípulo. Pero a los otros 11 los había escogido Jesús y al 12 lo escogió un hombre. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dios se quedó con el que había escogido el hombre o él volvió y escogió a otro? Se le presentó a Pablo y lo escogió. Le habló por nombre y le cambió el nombre también. Es que lo que nosotros como personas calificamos, Dios no lo califica. Y nosotros pensamos, no, pues yo estoy en una iglesia que Dios levantó. Si Dios levantó esa iglesia, Dios está en esa iglesia. Cuando se abrió el templo de Salomón, que fue construido en el primer día, Dios mostró que Él estaba en ese lugar. Ahora te pregunto, ¿vas a una iglesia, entras y sales de la misma manera? ¿Será que Dios está en ese lugar? Si cuando Jesús pasaba por un lugar algo tenía que suceder. Está tremendo. Los hombres en este tiempo ya no aman a Dios. Y dicen que le creen a Dios, pero no lo buscan. Y tenemos que buscarlo. En ayuno, en ruego, en oración, en súplica. En pedirle al Señor que Él nos ayude, que nos guíe, que nos ampare, que nos ayude, que seamos instruidos a la luz de su santa palabra para no tropezar y caer en tentación. ¿Sabes por qué le dijo Jesús eso? Le dijo a sus discípulos, orad y velad para que no caigáis en tentación. ¿Y qué es lo que pasa? La gente ya ahora cuando ya cayó en el hoyo de la desesperación, en la tentación, no oran antes. No se previenen antes para que no resbalen. Y en la palabra nos dice en el libro de Mateo 6, orad para que no caigas en tentación. Y no nos metáis en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Pero ¿cómo oramos? De verdad, conocemos palabra. Yo sé que muchos conocen palabra, tanto aquí por este medio como por este medio. Todos conocemos palabra. Porque, ¿para qué te va a servir? ¿Para calificar el pecado a la gente? La palabra de Dios se hizo para obedecer, no para contender. Si tú crees en Dios, se nota. Y si no crees en Dios, también se nota. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Tenemos que pedirle al Señor instrucción. Tenemos que pedirle al Señor que nos guíe y que nos abra nuestros ojos espirituales, que miremos realmente lo que dice la palabra del Señor, que no solamente la
busquemos para memorizarle cómo le puedo decir esto al hermano, a la hermana para contender. No. ¿Tú crees que la palabra de Dios quiere que la atesores en tu corazón para que se la apliques a otro? No. Dice la palabra del Señor que la palabra tiene que estar en la tabla de nuestro corazón para no pecar contra Dios. Y muchas veces nosotros estamos que el hermano tiene que cambiar, que la hermana mira que su falda, que la hermana mira que esto, que él... De verdad, si nos enfocáramos a ser hacedores de la palabra, yo les he dado un ejemplo. Un hombre fue y le dice al pastor, ¿verdad? Y le dice al pastor, pastor, pues fíjese que yo me voy a ir de la iglesia, porque aquí hay gente así, gente chismosa, gente calumniadora. Aquí hay gente que nomás te señala, que te critica, que murmura de ti. Hay gente que no busca a Dios, porque él estaba mirando a los demás, pero no estaba cuidando su salvación. A lo que yo voy, ¿para qué tú te memorizas la Biblia? ¿Para qué no la deberíamos de memorizar? ¿Para ejecutarla en nuestro diario vivir o para señalar a nuestro hermano? Tenemos nosotros que aprender que la palabra de Dios es para abrir nuestros ojos espirituales, para no tropezar, porque es lumbrera nuestro camino. Pero muchas veces nos volvemos fariseos hipócritas. Solamente queremos, ¿cómo voy a predicar contra este hermano, contra esta hermana? No es así. Tenemos que hablar del amor de Cristo y tenemos que decirle a la iglesia que se meta con el Señor. Que si quieren milagros, pueden ver milagros. Y no necesariamente si lo estás esperando que una persona los provoque. Tú puedes ser provocador de milagros. Tú puedes ser provocadora de milagros. Tú lo puedes hacer. Si tú lo que lees en la Biblia te lo aplicas en tu diario vivir. Si el Señor te dice lee, lees. Si el Señor te dice escudriña, que es más profundo, tienes que escudriñar la palabra del Señor para que nadie te engañe. Porque hay mucha gente que han hecho sus doctrinas y como les han lavado el cerebro conforme a los pensamientos de un hombre, la palabra la han retorcido y comienzan a creer de la manera que es que en mi iglesia, es que el apóstol, es que el ministro, es que el pastor dice esto. ¿Qué dice la Biblia? Si tiene base bíblica lo que esta persona está hablando, tienes que poner atención y ponerla en práctica. Pero si solamente habla porque tiene boca, porque hay gente que solamente abre la Biblia y empieza a hablar y hablan de todo el mundo menos de la palabra de Dios. ¿Cómo pues el pueblo va a conocer al Señor? Si en vez de juntarnos para leer la Biblia, nos juntamos para apedrear a la gente. Nosotros todos tenemos, ¿verdad?, esa capacidad de discernimiento de qué se predica en la iglesia. Si es de construcción, si es de bendición. Si sales bendecido, si no sales bendecido, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. ¿Por qué? ¿Para qué Jesús iba a la sinagoga? ¿Para qué? Para leer la palabra de Dios. Para leer la palabra de Dios. No para contender, no para señalar, no para vituperar. Tenemos nosotros que mirar por qué hacemos lo que hacemos. Y tenemos que mirar que si en realidad en donde estamos parados, ahí está Dios. Y si el llamamiento es de parte de Dios. La persona que es de parte de Dios no le cuesta pagar el precio por el llamado para poder adquirir aquello por lo cual fueron hechos. ¿Cómo sacaban a Pablo de las ciudades? Arrastrando, dándolo por muerto. Y no le importaba, se sacudía y para la próxima ciudad. En este tiempo ya no hay nadie que quiere pagar el precio por servirle a Cristo. Pero te digo algo, el llamamiento es personal. Es personal. Y cuando tú sabes que Dios te está hablando, te santificas, te purificas, tratas de hacer todo lo que el Señor quiere que hagas. Cuando tú sabes que es Dios que te está hablando. Pero cuando tú piensas, oh, ya me cambié de religión, ya soy cristiano, ya soy cristiana. Yo te voy a decir, la palabra del Señor nos habla bien clarísimo. Que a los cristianos se les llama cristianos porque se parecen a Jesús. Su manera de hacer, su manera de andar, su manera de hablar.
Es increíble. El otro día estaba comentando con un hermano y me decía, ¿sabe qué? Estuve en un lugar, dice, donde estaba una construcción de un lugar. Y me dice, ahí estaba un pastor. Y estaban más gente que no conocían de Dios. Y una persona empezó a hablar groserías y yo le dije, no puedes hablar de esa manera, eso no le agrada a Dios. Dice, yo le dije. Y él dijo, pero todos somos hijos de Dios. Y él le dijo, no, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero hijos son aquellos que le reciben y hacen la voluntad del Padre. Y me impactó porque me dice, el pastor no dijo nada. Lo único que dijo que todos somos hijos de Dios. ¿Estamos para enseñar la verdad o para darle al mundo por su lado? Tenemos que mirar. Porque ayer todo comenzó por aquí. Porque me estaban preguntando por este medio, por TikTok. Y me estaban diciendo los hermanos, ¿por qué hay tantas iglesias y no hay milagros? ¿Por qué la gente tiene que ir hasta donde usted vive para recibir un milagro? Porque hay gente que aquí paga el precio. Porque hay gente que en esta iglesia pagamos el precio. Y sabes, yo no te digo que tengas que venir a fuerzas para acá. Lo que te quiero decir es que tú, si tú pagas el precio, como se lo dije anteriormente, tú también puedes ser portador de la gloria de Dios. Tú también puedes mirar a Dios actuar si tú pagas el precio. Porque todos, hermanos, fuimos llamados a creer. Y muchas veces estamos en medio que creemos. Puedes decir, es que la culpa la tiene mi ministro, la culpa la tiene el hermano, la hermana, no, la culpa la tienes tú. Porque aunque ellos no crean lo que predican, tú tienes que creer que Dios no es mentiroso. Que lo que dijo en su palabra, así se hará. No tienes que preocuparte por nada, solamente ponerte en acción. Y yo sé que hay veces que hay situaciones en la vida bien difíciles que vienen y nos cargan de problemas y nos hacen desenfocarnos. Pero nunca se te olvide que el infierno existe, que el cielo también existe y que no fuimos llamados, hermanos, para nosotros ir a calentar una banca. El Señor, bueno, a mí, el Señor me lo dijo específicamente, ve y haz discípulos. Él no me dijo, Maribel, ve y haz puras ovejas y llénate una iglesia, mega iglesia, con un montón de ovejas. El Señor me dijo, haz discípulos. Por eso la carga es pesada. Por eso, aunque quiera descansar, aunque quiera dormir, no puedo dormir. Tengo muchísimas cosas que hacer para la obra de Dios. Ayer me estaban preguntando que por qué no me metí otra vez por este medio a orar por los enfermos. Llegó la comida y me tenía que poner a mirar la comida, a dónde se iba a repartir y todo esto. Tenemos muchas ocupaciones. Muchas personas piensan como, oh, los pastores no hacen nada. Hay muchos pastores que de verdad no hacen nada, pero no puedes jugar a los demás por una persona que tú miraste lo que hace. No todos son iguales. Te puedo decir que todos los papas son malos. Hay gente que son buenas, pero la religión nos va a llevar al infierno, porque no podemos seguir adorando ídolos. El primer mandamiento es adorar a Dios, servirle a Él, solamente si nos vamos a inclinar, que sea Él. No hay imagen ni a semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo de la tierra, porque Él todo lo ve. Quien murió por ti se llama Cristo. Quien murió por mí se llama Cristo. A quien tenemos que seguir es a Cristo, porque nadie va a ir al Padre si no es por Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. En este día, el Señor me daba esta palabra sobre el lunático, que los discípulos trataron de sacarle el demonio, sacarle ese espíritu inmundo que traía, que lo tenía mal de la mente. Y eso es algo que yo les estaba compartiendo el otro día, y les decía que hay personas que piensan, oh no, es que los manicomios, pues ahí están puros locos. Y el Señor un día me dijo, Maribel, ora por los locos, ora por los manicomios, porque nadie ora por ellos. Y hay muchos que tienen demonios que no están realmente enfermos, como la ciencia ha dicho, pues medicina y medicina. Yo tengo una amiga, y esa amiga, un día recuerdo que habíamos ido, ay, no recuerdo a dónde. Estábamos en un hotel
Y cuando ella empezó a llorar, a llorar, a llorar, y le dije, ¿qué te pasa? Dice, es que estas pastillas me ponen peor. Digo, ¿qué pastillas? ¿De qué estás hablando? Y ella no es cristiana, ¿ok? ¿De qué estás hablando? Me dice, es que estoy tomando medicamento porque tengo mucha tristeza por la ansiedad, por la depresión. ¿Cuál depresión? Vamos a orar. Eso se te tiene que quitar. Y hay mucha gente, hermanos, que siendo cristianos toman pastillas para la depresión y la ansiedad, no entendiendo que esos son espíritus que están atacando tu mente, que puedes renunciar a ellos, que puedes decirles, vete, yo soy templo y morada del Espíritu Santo, y no puedes permitirte que ellos se queden en ti y manipular tu estado de ánimo todos los días. Tú tienes el poder, tú tienes el dominio propio, tú tienes la autoridad. Un día me decía una persona, es que a mí me da mucho miedo, me da ansiedad por el miedo que me da. La palabra del Señor nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Y un día orando, el Señor me dice, Maribel, por cuanto el espíritu de temor, de cobardía es un espíritu, yo les doy la potestad a ustedes de echarlo fuera. O sea, Él te da la autoridad de echarlo fuera. Y hay problemas, hay situaciones en la vida que ¿qué te traen? Miedo. ¿Y qué hace el miedo? Nos paraliza, no nos deja avanzar. Y cuanto es un espíritu, échalo fuera, échalo fuera. No podemos estar como hijos de Dios. Ay, pero es que ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué quién sabe qué? ¿Confías en la voluntad absoluta de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Todo está obrando para bien, así que cálmate, cálmate. Vuelve en sí. Vuelve a ser una persona espiritual que le cree a Dios. Porque muchas veces le damos lugar al diablo, que él manipule nuestra mente, que él manipule lo que pensamos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y ya no estamos regidos por lo que pasa aquí en la tierra. Puede estar el mundo derribándose, cayéndose en pedazos, pero dice la palabra del Señor que sobre ti será vista la gloria de Jehová. Sobre ti será vista su gloria. Entonces no te preocupes. Puede estar pasando de todo a tu alrededor, pero en tu barca reacciona, en tu barca está Cristo. No se va a hundir, no se va a hundir. Ponte a pensar. ¿Cuántas veces en el pasado tú habías meditado? Hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Un día yo iba manejando y yo siempre voy a las montañas. Ya tengo muchísimos años yendo a orar a las montañas. He ido sola, solamente con los niños, solamente con una hermana, y ahora que vamos en caravana por muchísima gente. Tengo muchos años yendo a las montañas, como 11. Entonces, un día yo recuerdo que iba manejando y ni iba pensando que Dios me iba a hablar. En ese momento me habla. Iba a pasar una curva que pareciera que la curva era el final. Y me dice, así muchos piensan, Maribel, mira. Piensan que ese es el final del camino porque ellos no están mirando lo que yo sí estoy mirando. Ellos solamente se basan hasta donde les alcanza la vista. Hasta donde te alcanza la fe. Oh no, hasta aquí llegué. Es una curva. No significa que tu camino, que tu carrera terminó. No, tú vas a avanzar. El camino que Dios te marcó, tú vas a lograr llegar donde el Señor dijo que vas a llegar. Pero muchas veces nosotros pensamos, estoy sola, estoy solo, nadie me entiende. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y ni entiendes que Dios está formando en ti un carácter de reino. Y ni entiendes que el proceso y la prueba es para los mejores soldados de Jehová. Y puedes decir, ¿por qué a mí? Otra prueba a mí, ¿y por qué al otro no? Porque Dios mira en ti un carácter de reino. Él está formando en ti un carácter de reino y sabe lo que tú puedes soportar. Aunque muchas veces tú creas, yo no puedo, tú sí puedes. ¿Quién crees que sabe la capacidad que tienes tú y que tengo yo? ¿Tú y yo? No, el que nos hizo. El que nos hizo. Él sabe la capacidad que tú tienes. Tú no le puedes decir a Dios, sabes que esa capacidad es demasiada, yo ya no aguanto. Él dice que no nos da prueba que no podamos soportar. Entonces tenemos que reaccionar y saber que no importa lo que sea que nos esté pasando, sea física, sea económica, sea espiritualmente, sea laboralmente, sea financieramente, no importa
De Dios nunca se va a salir el control. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué has perdido la fe? ¿Por qué has dejado de creer en el Cristo de poder que de la tumba se levantó? Antes, el espíritu de muerte se podía llevar a cualquier persona. Y ahora no. Ahora no. Ahora tú puedes orar y las personas no se van a morir. Porque Jesús le quitó las llaves de la muerte. Es algo tremendo que nosotros tenemos que aprender. Que no somos cualquier cosa. ¿Sabes por qué? El enemigo nos mantiene con la mente ocupada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te mantiene enfocado y enfocada en lo peor? ¿Por qué te mantiene así? ¿Por qué te mantiene que tú estés ocupado mirando la tormenta? Porque te está hundiendo. Porque te estás hundiendo. Porque le permites a los miedos, a los temores, a las ansiedades hundirte. Comienza, miren, el Señor me ha dado una palabra y de hecho lo tengo aquí en mis notas. Todavía no lo he predicado, pero el Señor me dio esta palabra y es que nosotros tenemos que saber cuál es el poder de la declaración con fe. Por eso mucha gente dice, ¿por qué dicen que yo declaro? ¿Qué poder tienen ellos? Está en la Biblia. Está en la Biblia. El declarar las cosas que no son como si fuesen. Donde los hombres de Dios declaraban fe y sucedían las cosas. Pero cuando declaras derrota, ¿qué crees que va a pasar? Vas a ser derrotado. Porque tú crees que para eso te alcanza la fe. Porque Dios, hermanos, no diseñó tu vida para que seas un fracasado o una fracasada. Él te hizo a ti para que te parezcas a Él. ¿Y cómo tiene una mente el Señor? Es una mente infinita. Y nuestra mente se bloquea. Dice el Señor, yo los hice para que estén siempre arriba y nunca abajo. Yo los hice para que ustedes presten, para que ustedes nunca pidan prestado. Yo los hice a ustedes para que sean hijos de Dios, reyes y sacerdotes, ministros de la palabra, y no lo hemos entendido. Tenemos que entender quién eres tú, quién soy yo en el reino del Señor. ¿Por qué el ataque? ¿Por qué el ataque? Piensa, ¿un ladrón se va a meter a una casa vacía? Una persona que intenta robar algo, ¿se va a meter a una casa vacía? Sino que primero la rodea y se pone a ver si le conviene lo que tiene adentro. Cuando el enemigo comienza a mirar que tú tienes frutos, ¿qué quiere hacer? Tumbártelos, robártelos. Entonces no te preguntes, ¿por qué a mí? Es que no entiendo este mar de problemas que traigo en la mente. No te preguntes, ¿por qué a mí? Dale gloria a Dios y mantente en pie de guerra, porque dice la palabra del Señor que si el dueño del hogar supiera a qué hora iban a venir los que se van a meter a robar, velaría. Pero como no sabemos, tenemos que estar siempre preparados para que el enemigo no venga y nos robe lo que el Señor nos ha dado. ¿Y sabes lo que más le roba a la gente? Es la fe. ¿Y sabes cómo? Ay, santo. ¿Cómo pasa eso que te roba la fe el enemigo? Una oración no contestada. Y te pone a pensar, es que Dios no me escucha, es que seguramente Dios me desechó, es que seguramente a Dios no le importa lo que yo necesito porque Él está ocupado con gente que se obedece. Y no has entendido que muchas veces es proceso en la vida, que muchas veces es necesaria la prueba, que es necesaria la angustia, que es necesaria la tribulación. Porque ¿cómo tu fe iba a crecer? ¿Cómo puede crecer tu fe, hermano? ¿Cómo puede crecer tu fe, hermana? Sin pruebas, sin angustias. ¿Cómo fue que tú aprendiste a caminar en la vida cuando eras un bebé? Cayéndote, levantándote, cayéndote, levantándote. Y mírate ahora, ahora sabes caminar. Ya no necesitas que nadie te dé la mano para que avances. Aprendiste a caminar. Cuando comienzas en el evangelio es normal que haya gente que apenas se bautizó y que de repente ya no va a la iglesia, que de repente no quiere ir a la oración, porque apenas están empezando a caminar.
Pero ¿qué de los que ya tenemos mucho tiempo y que tenemos ejercitados los sentidos de cómo trabaja el enemigo? ¿Seguimos todavía haciéndonos las víctimas teniendo 15, 20 años en el evangelio? ¿Seguimos todavía con ese bloqueo de que cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer? ¿De veras? ¿Por qué no aprendemos a confiar en Dios? ¿Por qué no aprendemos a dejar todas nuestras ansiedades en Él? Me da tristeza cuando miro gente llegar a los servicios y se le mira la cara de tristeza, de derrota, de fracaso. ¿Por qué se sienten así? Si Dios está contigo, y cuando Él está contigo, las cosas buenas van a llegar. Lo que sea que tú necesites viene en camino. Lo que sea que tú ocupes. Pero tienes que entender esto. La palabra del Señor nos habla claramente en la oración modelo y nos dice que oremos por el pan nuestro de cada día. Y muchos de nosotros oramos, oh Señor, bendíceme, bendíceme. Y te pones a guardar. Y te pones a querer más y más y más y más. Tienes que orar por lo que sea tu necesidad. Y Dios no te ha dejado. Y si Dios no te dejó en el pasado, ¿qué te hace pensar que en el presente Él te va a abandonar? Ahora que tú eres su hija, ahora que tú eres su hijo, solo avanza, persiste, resiste, porque de eso se trata la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Él va a terminar la obra en nosotros. El que la comenzó no es como muchos de nosotros que comenzamos una cosa aquí, otra cosa allá y otra cosa allá y nunca terminamos de terminar las cosas. No, Dios sí termina la obra. Él está perfeccionándola. ¿Para qué se hizo la palabra del Señor? Para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El asunto es, si escudriñas la palabra de Dios o solo la lees. Si tú la escudriñas, encontrarás la respuesta de Dios para tu necesidad. ¿Para qué el Señor te permite que pases por pruebas? ¿Cuál es tu prueba ahorita? ¿Tienes un problema de salud? ¿Un problema físico? ¿Un problema espiritual? ¿Qué es el problema que tienes? Ponte a pensar. ¿Cuál es tu problema? Ya lo tienes. Ok, qué bueno. Ahora piensa, qué grande es tu Dios. ¿Por qué le has orado a Dios, Señor? Mira mi problema. ¿Por qué no te has parado como un rey y sacerdote, ministro de la palabra de Dios, declarándole el problema? Te tienes que ir. Abandona mi casa. Abandona mi territorio. Yo soy una hija de reino, un hijo de Dios. Rey, sacerdote, ministro de la palabra, y tengo poder en mis labios para atar, para desatar, para arrancar, para plantar, y te arranco de raíz de mi casa. Te arranco de raíz de mis hijos, te arranco de raíz del ministerio, te arranco ahora en el nombre de Jesús. ¿Por qué siempre andamos que me ayuden a orar? Con tantos años en el evangelio, ¿no has aprendido a luchar tu propia batalla, tu propia guerra? Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Sabes cómo se hizo el mundo? Con la palabra. Con la palabra. El Señor declaró la palabra y el aliento de su boca hizo las cosas. Ayer que andaba ocupada, ¿verdad? Pasé por la casa de mi mamá y ella me dijo, ¿sabes qué? Esto que tú trajiste, yo quería. Y Dios escuchó. Dijo que ella quería una agua de pepino con espinacas y piña. Y yo había pasado a la Vallarta y le llevé esa agua que ella quería. Cuando tú quieres algo, Dios mira el deseo de tu corazón y Dios escucha lo que tú necesitas. Pero muchas veces hay gente que no quiere ni orar. Es que Dios ya sabe lo que ocupo. Y miramos en el tiempo de oración, todo el mundo callado. Tú vas a la iglesia a oír las oraciones o a orar. Dice Jesús, este templo, esta es casa de oración. ¿Para qué se hizo la iglesia? ¿Para el chisme? ¿Para la murmuración? ¿Para la contienda? No, se hizo para orar. Y cuando él iba a las sinagogas, iba a leer la Biblia. Pero muchos de nosotros no hemos aprendido, hermanos, no hemos aprendido.
¿Para qué es la casa de Dios? Cada cosa se hizo para algo. Y muchas veces hemos aprendido mal porque no se nos enseña. Pero la casa de Dios es casa de oración. Muchos de nosotros vivimos una vida mediocre cristiana. Oh, si te preguntan, ¿eres cristiano? Sí. ¿Sí? ¿Oras por mí? Ay, le voy a hablar al pastor. Le voy a hablar a la pastora. Que ellos oren. Puedes orar tú. Puedes orar tú. Eres hija de Dios. Yo sé que muchos pastores les han enseñado a sus ovejas a que ellos no pueden hacer las cosas. Y les voy a decir algo que les va a volar la cabeza. Porque si escudriñas la palabra, no puedes contradecir lo que te voy a decir, porque yo le escudriño. Tengo como 17 años en estudios sobre la palabra de Dios. Tengo como 12 libros por cada libro de la Biblia. Cuando tú aprendes a escudriñar la palabra de Dios, nadie te engaña. Nadie te saca un texto fuera de contexto para formar su pretexto. Lo sabes. Cuando escudriñas la palabra de Dios, tú conoces al creador del universo y no hay duda en tu corazón quién es Él. Porque yo me pregunto a veces, ¿por qué hay gente que dice que se va al cielo si aquí en la tierra no quieren buscar a Dios? ¿Como para qué Dios quiere llevar a alguien que ni siquiera le quiere adorar aquí en la tierra? Tenemos nosotros que poderle pedir a Dios, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Quiero entender tu palabra. ¿Tú te has puesto a pensar que Dios sí escucha? A mí, de verdad, esto cuando lo entendí en la palabra, ¿sabes qué? Que cuando nosotros vamos y evangelizamos en la calle, ¿qué nos dicen los pastores? Vayan y prediquen el evangelio. Den el tratado, hermanos. Ándenle, vayan, prediquen, evangelicen. Pero no les dice vayan y sánenlos. Vayan y sánenlos. Vayan y bautícenlos. Eso no te lo enseñan. Y está seguido de ese versículo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y el versículo que sigue, aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que sigue, el que no creyere será condenado. Y estas señales en el que sigue, 17, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Yo te quiero preguntar algo. ¿En qué versículo de la Biblia habla que el único que puede bautizar a una persona es el pastor? Si ustedes pueden contradecirlo, díganmelo. Yo les he dicho a los hermanos, tienes que ser un discípulo de Cristo para poder bautizar a alguien. No solamente necesitas ser un pastor. ¿Quién nos haya metido esa idea? No existe, exactamente. No lo hay. No lo hay. Y nos dicen, oh, traigan las ovejas acá a la iglesia porque yo los voy a bautizar. La persona que los doctrina, la persona que les enseña el camino de Jesús, los puede bautizar. La palabra de Dios está clara. Y no estoy sacando un versículo de contexto. Pueden buscar todos los versículos de la Biblia. En los 66 libros nunca van a encontrar que a fuerzas un pastor tiene que bautizar. El pastor tiene que cuidar el rebaño, guiarlo, pero no dice que a fuerzas él tiene que ser que lo bautice. Está hablando de al que es enviado a evangelizar. Cuando Esteban fue y se acercó al carro del eneco, ¿qué pasó? Oh, no, espérate, es que el rabí, es que vamos a ir a buscar a otro discípulo. Porque es que aquí hay agua, pero yo no puedo. ¿Quién dijo eso? Hay muchas cosas en la Biblia que si nos ponemos a escudriñarla, encontraríamos tesoros. Y seríamos, hermanos, diferentes. No cristianos por palabra, sino cristianos con nuestra manera de vivir, con nuestros hechos. Muchos de nosotros no entendemos que la palabra del Señor nos habla y nos insta, ora, vela, ayuna, lee la Biblia. ¿Por qué? Un día estaba orando y el Señor me dio una palabra, pero fuerte.
para mí y para que la predicara. Y la prediqué y yo sé que hay personas que lo entendieron, pero sé que hay personas que todavía les falta entenderla. Porque una cosa es escucharla y otra cosa es digerirla y ponerla en la trave de tu corazón. El Señor me dijo, en aquel día comprenderán que yo estuve en mi Padre, el Señor Jesús, y Él en mí y yo en vosotros. Pero Maribel, ¿para qué esperar aquel día? ¿Por qué no lo comprenden hoy? Y yo me quedé cierto. Y después me di cuenta porque escribí todo lo que el Señor me dijo. Y encontré que ese versículo está en el libro de Juan 11:20. Que muchos de nosotros no comprendemos que los tesoros de Dios están en nosotros. Que hay gente que necesita liberación, que hay gente que necesita sanidad. Y el poder de Dios está comprimido en nosotros y nosotros no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque no queremos pagar el precio como los discípulos. Porque cuando alguien se te acerca no puedes hacer nada por él, aunque ores, porque no vives una vida de oración y ayuno. Por eso. Pero si comprendieras que Dios está en ti, vivirías una vida apartada para Él. Vivirías una vida solamente con Él. Pero ¿por qué no nos apartamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos el afán de la vida, el trabajo, la familia, las enfermedades, y siempre estar pagando biles y siempre estar pagando cuentas y cuentas y cuentas. Y a veces no te has puesto a pensar si el trabajo es una bendición. De hecho, no sé si ustedes sepan, pero el trabajo es una maldición. La palabra del Señor lo dice. Fue consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y ahora puedo mirar, hay mucha gente que comienza a ir a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Comienzan, Señor, dame un trabajo. El Señor les provee un trabajo. Después resulta que se agarran un carro, que se agarran una casa y ya no tienen tiempo para el que le dijo el trabajo. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. El único verdadero que nunca te va a dejar, que jamás te va a desamparar, es Dios. El Señor me hablaba bien fuerte sobre lo que es, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Como hijos de Dios, ¿hemos reconocido quiénes somos en Dios? ¿Sí sabemos quiénes somos en Dios? Cuando comienzas a tener fe, la fe se nota. Porque hay cambios que inevitablemente suceden. Que cuando comienzas a mirar ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Ahora yo te pregunto, y te quiero dejar con esta pregunta que la pienses. ¿Tengo fe? ¿Por qué no me pongo a accionar? Si Dios me dice que ore, que ayune, que lee la Biblia, que haga su voluntad y no la mía, ¿por qué no lo hago? Si digo que creo en Él, ¿por qué no guardo sus mandamientos? Si digo que creo en Él, dice la palabra del Señor que nos engañamos a nosotros mismos. Pidámosle al Señor sabiduría, discernimiento, entendimiento para poder de verdad ser hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. Hay mucha gente en necesidad. ¿Hasta cuándo vamos a dejar a la gente en necesidad? Hay gente que se está muriendo espiritualmente, físicamente y a veces hasta económicamente. Hay una historia que recientemente llegó a mí, porque bueno, muchos no saben quién soy, ¿verdad? Pero tenemos muchos años regalando comida a la comunidad aquí en Fresno. Y yo trato de ayudar a la gente más que puedo. Yo no hago como amistad profunda con la gente, solamente les digo que esta comida viene de parte de Dios y así. Pero un día miré a uno de los ancianos de los que les regalamos comida que venía como que no podía caminar. Y me dio mucha tristeza y le dije, oiga, ¿qué tiene? Y ya me dijo que algo le pasó en su pie, que en el trabajo, que no podía caminar. Me contó una historia que me hizo llorar. Después, un día también sale una hermana, bueno, no es hermana, que sale una mujer de ahí, de los mismos apartamentos de bajos ingresos.
Y me dice, hermana, ella me dice hermana, pero ella no es cristiana porque ella sabe que soy pastora. Me dice, hermana, ¿sabe qué? Me quiero morir. Porque yo quiero ir a Nicaragua, pero no puedo ir. Le digo, pero ¿por qué te quieres ir a Nicaragua? Y me dice, mi hermana se murió y era mi única hermana que me quedaba. Y dijo que en ese momento, en esa mañana, a ella le había dado un ataque y se le había paralizado el cuerpo. Y su cuerpo estaba temblando y uno de mis hijos, el mayor, la estaba sosteniendo de su mano. Y su cuerpo se le iba y su cuerpo se le iba y su cuerpo se le iba. Y en ese momento yo la abracé. Me dio mucha tristeza porque él estaba dando un ataque enfrente de mí. Y la abracé y empecé a orar y atar y a reprender. Y en el nombre de Jesús tú quedas libre de este ataque del enemigo. Yo declaro por el poder de la palabra en el nombre de Jesús que tú recibes un milagro, que en tu cuerpo es lleno de vitalidad, que en esta hora eres fortalecida por parte de Dios en el nombre de Jesús. Y en ese momento Dios la sanó. Esa misma mujer hace como 3 años, porque les digo que llevo como 11 años regalando comida, hace como 3 años en los mismos apartamentos sigue viviendo. Cuando un día yo llego, ella salió con su walker y me dice, ay hermanita, a mí me van a cortar mi pierna. Ya me dieron cita, en 1 mes y medio me van a cortar mi pierna. Y digo, ¿cómo que te van a cortar mi pierna? Y dice, sí, mira cómo está hinchada, mira cómo está mi pierna. Y le dije, yo conozco a alguien que te puede sanar. Y ella, creyendo que le iba a decir a otra persona, dije, Jesús, por su llaga fuiste curada. Por su llaga fuiste sanada. Y en ese momento, y ella ha testificado esto a los hermanos que han ido a repartir comida. Y en ese momento ella fue sanada de su pierna y ya no se la cortaron. Eso es lo que Dios quiere cuando te dice apártate. Eso es lo que Dios quiere cuando te dice ora, ayuna, porque ese género no va a salir nomás con una oracioncita simple. Un día entendí para qué el ayuno, para sujetarte a ti, a Dios, y para enseñarle a Dios que si le amas, que si le quieres, porque nadie pasa hambre por gusto. Y hay gente que sí pasa por gusto porque mientras está haciendo cosas para Dios, anda haciendo pecado, anda haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero Dios dice, sed santos porque yo soy santo. En todo lo que piensas, en todo lo que hagas, tienes que estar siempre pensando en el Señor. Imagínate tú, a la persona que tú más ames, enferma, enfermo, y que tú puedes ser el portador de esa buena noticia, de ir y ungir y declarar sanidad en sus huesos, en su ser, pero no lo puedes hacer porque te falta la fe. Porque si tuvieras fe, orarías. Si tuvieras fe, ayunarías. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque el amor hacia Dios se nos ha enfriado. Porque el amor hacia Dios ya no es el mismo. Antes querías que fuera la hora del servicio, ahora te pesa saber que ya viene el domingo para el servicio. Dios sigue siendo el mismo hacedor de maravillas, el mismo Dios todopoderoso que levanta muertos, el mismo. Podemos testificar de milagros y milagros y milagros y milagros. Dios sigue siendo el mismo. Tú tienes que volverte al Señor. Con lloro, con ruego, con clamor, con súplica. Porque los días no van a mejorar. Van a ser buenos para los hijos de Dios. Pero tú dices, pues gloria a Dios, van a ser buenos para mí. Pero ¿de verdad eres un hijo de Dios? Cuando comenzó el tiempo de la pandemia, que llegamos al año, hace 2 años, estábamos celebrando el año nuevo. Y en ese momento estábamos orando y el Señor me dio una palabra, me dijo, Maribel, dile a mi pueblo que oren porque el espíritu de muerte fue soltado sobre la tierra y va a haber mucho muerto. El Señor me lo dijo y yo sé que hermanos que están aquí conectados saben que es verdad. Y yo les empecé a decir, hermanos, oren porque el espíritu de muerte fue soltado. Oren porque en este año va a haber mucha muerte, va a haber mucha destrucción. Y dijo el Señor que oráramos por la iglesia, que oráramos por nuestra familia, que oráramos. ¿Y sabes qué?
Nadie de nuestra iglesia se murió del COVID. Nadie. Nadie. Es cierto que hay personas que se enfermaron, pero todos estamos vivos. Y el Señor me dijo eso, que no nos iban a matar si nosotros nos poníamos a orar desde el principio. Pero necesitas, hermano, tener el oído atento de lo que Dios te quiere decir. Estar receptivo, que cuando Dios dice algo lo tienes que decir. Porque qué tal que, oh no, y que, ¿cómo voy a decir eso? La gente va a decir que estoy loca. No me importa, no me importa. Gracias a esa locura aquí estamos todos contando el cuento todavía con vida, esperando la venida del Señor. Y el enemigo no nos mató con esa plaga que mató incluso ministros de la palabra de Dios. Tenemos que ponernos en la brecha, estar orando siempre los unos por los otros. Tenemos que, hermanos, pagar ese precio. Y es por eso que estoy convocando este último día, porque yo no sé si ustedes sepan, pero este es el último mes que nosotros tenemos para poder ir a las montañas, porque aquí en el área donde nosotros vivimos, después cae nieve en las montañas y no podemos ir a orar en las madrugadas. Y este sábado es el último sábado que vamos a ir del año, porque ya en 3-4 semanas va a empezar el frío, y el frío en las montañas es insoportable. Así que si ustedes quieren ser parte de este grupo de ir a orar, ¿verdad? A las 4 de la mañana nos vamos, es en Sequoia National Park. Hablamos con algunos hermanos que van a ir de otras ciudades, que también van a venir, que de hecho por TikTok ellos me han conocido, y por este medio ellos me han hecho saber que ellos quieren ir, y nos vamos a encontrar en el camino para juntos ir a buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Si ustedes quieren ser parte de este grupo de oración, de intercesión, hermanos, los que están aquí, que saben lo que hemos hecho en las montañas, buscar al Señor y el respaldo de Dios, hermanos, no pueden quedarse en casa. Milagros, prodigios, sanidades, profecía, liberaciones. Porque dice la palabra del Señor, me hallan los que temprano me buscan. Así que hay que buscarle mientras Él pueda ser hallado.